Cuautla es un Edén, con sus mujeres hermosas, sus balnearios y su tren. Qué lindo es Cuautla, paraíso terrenal. Hola amigos, con el gusto de saludarles. Pues continuamos con la narrativa que nos regala Manuel Domínguez Quintanar en su libro Dos días en Cuautla, que vio la luz la primera vez en 1906. Recordar que él vino aquí de paseo en 1904 y regresó en 1907 porque le llama mucho la atención las calles de Cuautla y que es un teatro, es un escenario de la magna lucha de la independencia de México. Él dice y propone a las autoridades en ese entonces, que debería de ser un paso obligado del peregrinar de todos los mexicanos a acudir a Cuautla para impregnarse de su historia y del sentimiento de patria. Qué bonito, ¿no? Digo, y eso fue hace pues échenle cuentas, de 1907 que se editó, y él lo dijo en 1904, 3 años antes, a 1921 son 117 años. ¿Cómo una gente fuera de nuestra latitud se prende pues la emoción de estar en Cuautla? Y debemos de aprender de eso, ese fervor a la querencia de la patria, y este suelo bendito de Cuautla merece eso y más, y merece que lo queramos todavía más. Por ello, estas cápsulas, para que ustedes vayan agarrándole sabor y querencia. En ese libro, él refiere que salió a caminar con la autoridad de ese entonces de Cuautla y con el receptor de rentas, y lo dejan en lo que es el puente, ahora de la unidad deportiva, o el puente el Carlos Pacheco, y era de una sola vía, y ahí en carreta hacia Agua de Onda, a conocer las maravillosas y milagrosas aguas del manantial apestosísimo de Agua de Onda. Y refiere más o menos así, no más o menos, a la letra dice: dista unos 3 kilómetros de la ciudad este sitio atractivo por un manantial de agua sulfurosa brotante a la falda de las extensas lomas de Zacatepec, lomas que se reproducen en los móviles espejos del río de Cuautla, manso y con pobre caudal de agua en tiempos de sequía, pero impetuoso, rebosante y terrible cuando las lluvias lo enriquecen y con generoso contingente. Largo y macizo puente permite pasar de una banda a otra para llegar al famoso manantial. Cierto que por solo esa fuente no valdría la pena esa excursión, sino por los enfermos que acuden para sanar sus quejas que tienen, que les aquejen su salud perdida. Sin embargo, el panorama es bello, seduce con la riqueza de sus colores que perpetúa una orgía en su alfombra tupidas de gramíneas, con sus gigantescos árboles y las diversas familias de plantas ahí congregadas, con sus brisas tibias e impregnadas de olores incentivos y con su cielo siempre azul, divinamente azul. El fondo de ese paisaje indescriptible bajan de la colina en pequeña cascada como de blanca y espumosa leche las aguas hediondas a un remanso circuito de musgos y helechos comparables a una taza de pórfido surtido de topacios y esmeraldas. Ese es el baño, esa es la fuente en que al abrigo de algunos lienzos, esteras y otros adminículos más o menos diáfanos se bañan los enfermos o los amateurs de la natación, siquiera sea un tanque capaz de que lo atraviese en espírilo en menos tiempo del que canta un gallo. Yo me figuro que si el dueño de esos manantiales mandase construir para aprovecharlos un pequeño balneario cómodo y decente, obtendría buen rédito del capital que empleara y prestaría un servicio importante a los bañistas y a la población. El señor don Pedro Estrada ha publicado un pequeño folleto en el que se ve el resultado de los análisis de las aguas que han hecho. Se indican sus aplicaciones terapéuticas y se insinúa la idea de arreglar el local convenientemente, pero por desgracia para Cuautla y otras localidades de fuentes termales, el sistema de balnearios en terapéutica y como pretexto para agradables reuniones familiares no ha podido obtener entre nosotros carta de ciudadanía.
es como lo encontró Agua de Onda, como una barranca con árboles, sin calle, sin pavimento, sin banquetas, ir hacia la cascada, que es donde hoy está el fallido Cascadita que salía, el manantial. Era una cascada, y refiere que de esas aguas salen y hacen esa gran, pues no es alberca, un gran lago, ¿no? Ahí con las aguas corredizas. Acuérdense que también, si nos remontamos a la época colonial, la hacienda de Tenango, los García Escabalceta, dueños de allá, que tenían un ingenio azucarero, se llevaron el agua de Agua de Onda, desde aquí, desde Cuautla de Agua de Onda, se la llevaron a veces por canal en superficie, y a veces en acueducto, y a veces subterránea, hasta llegar a Tenango. Ese era el caudal que tenía el manantial de Agua de Onda, que servía no solamente a Cuautla y tierras abajo, aguas abajo, sino hasta fuera del perímetro, pues, pero es una gran obra de ingeniería. Ese es Agua de Onda. Pasaron unos años después, cuando la mamá del entonces presidente, no sé si Elías Calles o uno de ellos, venía a la cosa de las riumas, y ahí está ahora en la entrada, hay una réplica en papel, una fotocopia, porque la placa pues era de metal, se la robaron a venderla al kilo, y ahí existe cuándo y por qué se hizo ese balneario. La parte de abajo, que es los vestidores, es lo único que existía. Hay algunas fotos que en esa terraza que se hizo en el techo de los vestidores, era una terraza con balaustradas muy blanca, con unos parasoles, y ahí hay una foto de Trotsky. Trotsky vino a Cuautla igual a conocer las aguas, pero también a disfrutar de las aguas termales sulfurosas. Y luego de ahí ya Agua de Onda fue tomando mayor modo cuando en tiempos de Lázaro Cárdenas llega a México, venido de la Bauhaus, el arquitecto Meyer, que vino a una conferencia de Estados Unidos, y de ahí le dijeron que se vinieran con unos amigos a México. No es por ahí como dicen que el Lázaro Cárdenas lo mandó a traer, no. Él vino acá para conocer, y es cuando él es contratado por el Banco de Banobras, pues, lo que es el antecedente de Banobras, Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, y hacer un diseño y aprovechar la barranca. El nivel de la calle está, acuérdense bien que hasta elevador hay ahora, pues fue de tal suerte y bien resuelto el asunto arquitectónico que uno entra y no se da uno cuenta lo que va uno entrando hasta llegar a las aguas. Y esta es una obra que, pues, adelantado a su tiempo, Jan Mayer, pues es la aportación que hizo a México y a Morelos. Se despide de ustedes su amigo y servidor Joaquín Fernández. Hasta la próxima. Me gusta mucho mi tierra, tierra de mil colores. Es un jardín muy hermoso donde se dan lindas flores. Qué lindo es Cuautla,